Roberto Andere, un gusto tenerte aquí, asesor financiero, y nos vas a dar 10 consejos que nos están urgiendo para tener unas finanzas sanas personales. Por favor, Sí. Buenos días, ¿cómo Bienvenido. estás? Bien, gracias. Bueno, ya habíamos empezado con los 10 tips. Sí. Habíamos hablado en general y habíamos hablado del primer tip, que era tener propósito y metas definidas. Sí. Y el segundo, gastar menos de lo que ganamos. Sí. Vamos a empezar con un tip que cuando lo comentamos, las dos me dijeron, ¿pero cómo? Y entonces decíamos que tenemos que ahorrar de manera automática. La parte de ahorrar, que ya comentábamos la ocasión anterior, que ahorrar no es comprar con descuento, sino guardar dinero para un fin último, ulterior, el retiro, una mejor calidad de vida, cualquier cosa, pero de verdad importante, ¿no? Ajá. Entonces, creo que algo muy relevante a la hora de ahorrar es que la recomendación es hacerlo de manera automática. Un hábito es una acción que se hace de manera periódica, pero también de manera inconsciente, no se pasa tanto por la racionalidad. Entonces, el ahorro deberíamos de hacerlo de manera automática. En su libro Millonario en Automático, David Back habla un poco de esto, y es un poco de hacerlo direccionando o domiciliando el ahorro a una tarjeta de crédito, a una cuenta clave, ¿no? Ajá. Y entonces que se haga ya sin que pase por nosotros, ¿no? Hacerlo ya de manera No se nos vaya a rutinaria y pegar ahí un automática. billetito, entonces. Completamente. No lo vemos. Así directo. Así es. Pum, Directo. pasó nada más por Fíjate, enfrente. es mejor ahorrar en mensualidades que gastar en mensualidades, ¿no? Esa parte es muy importante y es como fomentar la creación de ese hábito que todos debemos de tener. Claro, que lo tengamos ya presupuestado. Así es, así es. Luego iríamos con el cuarto punto, que sería tener un plan de acción. Yo les comentaba la vez pasada que la palabra presupuesto no me gusta mucho, porque el presupuesto, decimos en la escuela libre, que he comentado mucho, que es una buena herramienta para pelear con la pareja o para pelear con la familia, porque normalmente es la herramienta que utilizamos para bajar los gastos o para Sí. decirle a una persona te No está está. saliendo de presupuesto, Ajá, no lo no tenemos estaba presupuestado. considerado. Más que eso, a mí lo que me gusta es tener una ruta, un mapa, una planeación, que sería un plan de acción, ¿no? Y entonces saber cuáles son esos pasos a seguir. Hay una pirámide que le llamamos la pirámide financiera, en donde la base es la protección. Tenemos que procurar tener un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. Después sigue el ahorro, que ya hablamos un poco de esto. Después la inversión y después tener el patrimonio. Es así como se construye esta pirámide. Y tenemos que actuar de manera que el plan de acción que tengamos dé la razón a esta pirámide financiera. A ver, otra Y vez la empecemos. pirámide. La base fue... La base es la protección. La protección. La Que seguridad. estarían los seguros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo estoy ahorrando o estoy invirtiendo y de repente mi familia tiene un accidente o yo pierdo la vida, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa pirámide, pues todo se cae, ¿no? Porque la base de la pirámide, los cimientos, no están bien fincados. Entonces, primero es la protección, luego el ahorro, luego la inversión y luego el patrimonio, que el patrimonio es lo que ya tenemos, Claro, ¿no? Lo que ya se es consiguió. nuestro. Sí. Entonces, mucha gente cuando platica conmigo me dice, no, es que yo lo que quiero es invertir. E invertir de manera muy escueta es tratar de ganarle, que nuestro dinero gane por lo menos por arriba de inflación, ¿no? O lo mismo de la inflación. Entonces mucha gente dice, no, yo quiero invertir, y no se pone a ver que tiene primero que acudir a la base de la pirámide, que es proteger. Porque puede estar invirtiendo, pero si algo le pasa, entonces todo se viene abajo, Claro. ¿no? Entonces es importante Tener esos buenos cimientos. tener Claro. esos buenos cimientos y acudir siempre a recordar esta pirámide financiera. El número 5 es aumentar ingresos.
Hay una teoría que se llama la teoría de Ikigai, que es atender, vamos a hablar sobre un cruce, una glorieta en donde confluyen 4 calles. La primera calle es los talentos. La segunda calle es lo que me gusta hacer. La tercera calle es lo que la gente puede pagar. Y la cuarta calle tendría que ser cómo puedo generar dinero a través de eso, ¿sí? Okay. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para generar más fuentes de ingresos es empezar a ver estas 4 calles y empezar a ver para qué soy bueno, cuáles son esos talentos. Claro, porque si a mí me gusta cantar y canto fatal, pues por ahí no va. Por ahí no va. Tienes que ver cuáles son tus talentos. Los que son así reales. Es, okay. Sí. Eso tiene que ver con un poco cómo son el cruce de esas calles, porque muchas veces la pasión es la conjugación de un talento y algo que amas hacer, ¿no? Ahí se da la pasión. Pero tendríamos que analizarlo, pero de manera muy rápida, muy escueta. Creo que lo importante es que cada una de las personas pueda ver cuáles son las formas en las que puede monetizar estos talentos o estos amores que puede tener o pasión que puede tener por hacer algo, ¿no? Y además, de ahí aumentar los ingresos. Y conjuntarlos, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta, con qué es lo que me sale bien, cómo lo puedo monetizar, qué me lo pueden pagar? Así es, y cómo lo puedo monetizar. Porque algo muy importante es partir desde la resolución de un problema existente. O sea, porque si no, partimos de, yo tengo un producto y entonces ese producto lo tengo que vender o lo quiero vender. Y es como, pues, poner un zapato con calzador. Si nosotros nos vamos desde el otro punto de partida, que es cuál es el problema que aqueja a mi comunidad, a mi sociedad, y de ahí tratar de resolverlo a través de mis talentos o de mis pasiones y ver cómo lo puedo monetizar, pues la historia es completamente diferente, ¿no? Claro, el poder Entonces, aportar. Así es, porque así como es muy importante aumentar los ingresos, también es muy importante aprender a mantenerlos, porque cuánta gente no hay que realmente es una máquina de hacer dinero, pero también es una máquina de gastar. ¿Sí? Entonces hay que aprender a mantener los recursos, a acrecentarlos también y después a transmitirlos, porque muchas veces las personas, por ejemplo, no son previsoras y entonces no tienen un testamento, no tienen una línea de acción, una línea de mando de qué va a pasar con sus recursos, y entonces todo se pierde en pago de impuestos, de traslados de dominio, de cuestiones intestadas, ¿no? Sí. Personas que mueren intestadas, y entonces la familia tiene, además de todo, pues tener que pagar todos esos impuestos y todas esas cosas. Entonces creo que hay que actuar de manera muy ordenada con esto. El punto número 6, que también causó un poco de sensación, era la deuda, que yo les decía, una deuda buena. Voy a tratar de definir de manera muy concisa lo que es la deuda buena. Para entender una deuda buena. Para entender una deuda buena, si es que se puede tener. Hay una deuda buena y una deuda mala. La deuda mala es la que nosotros pagamos y está direccionada con el consumo. Si yo me quiero comprar algo, cualquier cosa que sea, porque puede ser un bien que sea bueno, ¿no? Sin embargo, si el dinero sale de mi bolsa, si yo lo pago, por definición, es una deuda mala. La deuda buena, entonces, es aquella que no pago yo, sino que paga un tercero. Pongo un ejemplo. Yo estoy pagando un carro, ¿sí? En mensualidades, ¿sale? ¿Qué pasa si ese coche yo se lo doy a un chofer de Uber o de cualquier plataforma y entonces con el pago que me da el chofer, yo pago la deuda? Entonces, en estricto sentido, no la estoy pagando yo. Tú, claro. La está pagando alguien más. Pusiste a trabajar en algo. Puse a trabajar el dinero de alguien más sí. en algo que me está generando a mí y que a final de cuentas ese dinero me sirve para pagar la deuda y al final el bien va a ser mío. Claro. Pero entonces ya ese dinero lo pagó alguien. Casa. Cuando tú tienes una casa y por ejemplo
he visto que de repente se renta esta habitación para una señorita que estudie en tal escuela que está cerca, ¿sí? Esa habitación se convierte, si yo estoy pagando una hipoteca de esa casa, por esa casa, esa habitación se convierte en un activo que le llamamos, claro, y eso es lo que mete dinero a nuestra bolsa. Entonces, si esa casa tiene una deuda, esa parte de la deuda es una deuda buena porque la está pagando alguien más. Okay. ¿Sí? Sí, queda más o menos quedó claro. Clarísimo. Entonces, pues bueno, la verdad es que la deuda es la esclavitud de los hombres libres, y entonces lo que tenemos que hacer es tratar de convertir todas nuestras deudas en deudas buenas, es decir, que las pague alguien más. Pero además, ¿Sí? perdón, en este tema de las deudas, yo veo a muchas personas que piden prestado aquí para pagarle al que ya le debían. Entonces le dan un poquito de lo que debían, pero ahora ya le deben a otro, y luego se van con un tercero y luego con un cuarto. Y el asunto es que las deudas van... Pues se hace una como bola de nieve. van ¿no? creciendo, ahora ya le debo a Completamente. 5, ¿no? Para atender el pago de una deuda hay diferentes técnicas, ¿no? Yo soy partidario de primero pagar la deuda más grande o la más costosa, Ok. ¿no? No con otra deuda, eso no. Sí. Sino tratar de enfocarme primero a eso y tratar de hablar con los demás acreedores para decirles, oye, sí te voy a pagar, nada más déjame pagar Salir primero con- esta, ajá. salir de esta, Claro. y entonces ya la inercia juega a nuestro favor, ¿no? Claro. Creo que eso es Continúa. importante. Vamos a regresar con los que nos faltan, Sí. que ya son pocos consejos. El asunto aquí es llevarlos a cabo porque se oyen muy bonitos ahora. Consejos para tener unas finanzas personales lo más sanas posibles. Roberto, nos quedamos en la... En la 6 Seis. y vamos Ok. con la 7. Muy bien, Venga. ¿qué nos que dice es la 7? Cuida a tu viejito interno. Hablábamos de que siempre decimos de un niño interior, Ajá. ¿no? Que tenemos y que debemos procurarlo. Yo creo que lo importante es cuidar Claro. al viejito interno. Por eso traigo mis brackets para no perder piezas dentales, porque luego también puede salir más caro, ¿no? Entonces Exacto. hay que cuidarnos en cuanto a salud. Sí se Y vale por hacer esa supuesto, proyección de que te vas a vivir muchos años. Claro, por supuesto, es uno de los ¿Qué es la riesgos. expectativa de vida? Es Aparte uno de los vivir riesgos más. que tenemos que cuidar, ¿no? O sea, la expectativa de vida en 1940 era de 35 años, hoy es de 85. ¿Sí? Nuestros hijos van a vivir 120 años. Si hoy la ley 73, que ya acabó, la ley 97, declara que nosotros somos inválidos o que ya no tenemos posibilidad de generar nuestros propios ingresos a partir del año 65, ¿sí? Que está en veremos, la OCDE dice que deben ser 70, Slim decía que deben ser 75, pero ¿qué va a pasar de los 75 hoy a los 84 años, dentro de unos años Vives por a lo los menos 8 o 120 10 años más. Claro. ¿Qué va a pasar? Dependemos de las decisiones que tomamos. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Si hoy tomo una decisión de ahorrar para mi retiro, esa decisión la voy a vivir a partir, o la voy a sufrir a partir de los 65 años y hasta la fecha de mi muerte. Claro. Entonces llega un momento en el que dices, pues apréndelo y empieza a cuidar las decisiones financieras Desde que vas ahorita. a tomar desde ahorita. Porque además, los que somos padres de familia, cuidamos al bebé, al niño, al adolescente, al adulto, y le seguimos ayudando porque tenemos la obligación como padres, pero también tenemos la obligación de cuidarnos a nosotros. Y pensamos a veces que nunca vamos a envejecer. No, yo puedo, yo soy muy luchona. Sí, pero ¿hasta qué edad? Claro. Sí, Por pero va a supuesto. llegar un momento en el que ya no vas a poder. Entonces, ¿qué Completamente. cuidados estás haciendo hoy para tu vejez? Claro, y mira, en el papel de hombre, de proveedor, muchas veces procuramos a la esposa, procuramos a los hijos y no nos procuramos nosotros. Sí. Yo alguna vez tuve una conversación con Pati, mi esposa, y le decía, tú tienes derecho a una pensión porque ella trabajó muy joven y es ley 73. Tienes derecho a una pensión, yo no. Entonces yo, aparte de cuidarte a ti para que no te me vayas y esa pensión nos ayude a los dos,
también tengo que cuidarme yo. Claro. Y también tengo que hacerme de un retiro digno. Hay una palabra que es la tasa de reemplazo, que es el porcentaje con el que nosotros vamos a vivir a nuestra edad de retiro. Y ese porcentaje es la cantidad que ingresamos entre la cantidad que ingresamos actualmente. Y entonces, un adulto mayor en México normalmente vive con el 30%, entre el 26 y el 32% de su ingreso que tuvo en la época económicamente activa. Porque la pensión es muchísimo Porque menos la pensión, de lo que o no se tiene recibía. pensión, o la gente dice, no, pues voy a vivir de mis rentas. Pues sí, pero tienes un cuchitril que lo estás rentando, pues no te va a dar Claro. lo que actualmente ganas. O ¿no? ganabas 20 y ya pensionado ganas 13, Cinco, o claro. 5, o 9, o no sé. 9, o lo Sí. que sea. Entonces, idealmente la OCDE dice que esa tasa de reemplazo, ese porcentaje, tendría que ser superior o igual al 70% de nuestros ingresos. Entonces, cerrando números, si yo hoy gano 100 pesos al mes, tendría que procurarme un retiro con 70 pesos al Claro. mes, ¿sí? Para que fuera más o menos un retiro digno. Si yo tengo una casa propia, si ya no tengo hijos en etapa escolar, si ya no tengo dependientes económicos, ese 70% me va a ayudar a mantener mi nivel de vida. Pero Sí, si yo tengo pero el ahí te 30, va, pues ajá, ¿qué voy a claro. hacer? Claro, pero además, pues no hay manera. ojalá que todos tengan muy buena salud, pero los que toman medicamento para el colesterol y los triglicéridos, ahí les encargo cuánto cuesta la cajita. No, para lo que Para, sea. ¿verdad? Ya o sea, está. Ya ahorita cualquier todo- Hasta un medicamento. antiácido, ¿sí? O sea, Entonces, creo que el único barato es el paracetamol y eso más o menos, sí, ¿no? sí, 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 sí. pero Así cualquier es. enfermedad te sale carísima. Completamente. Entonces sí de acabas dónde gastando vas a más sacar de ese viejo dinero? que Así de es. joven. Tenemos que cuidar al viejito interno. Sí, Punto, perfecto, me ¿no? gustó este punto. El número 8. Debemos ser nuestros propios ministros de salud, nuestros propios ministros de educación, nuestros propios ministros de economía. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no cuidamos al viejito que llevamos dentro, si nosotros no procuramos la salutogénesis, es decir, si nosotros no vemos un esquema de salud propio en donde estemos mejor, vamos a caer en patologías o vamos a caer en enfermedades que van a sacar nuestro dinero. Y entonces una persona podría decirme, oye, es que me estás hablando de salud cuando tú eres experto en finanzas. Bueno, es que hablo de salud financiera, Claro. y porque todos los demás aspectos de nuestra vida terminan siendo financieros. Sino que le digan a una persona que compra productos o medicamentos para la diabetes o para el colesterol o para lo que sea, si no ese problema de salud se convierte en un problema de salud financiera Financiero, también. por supuesto. Es estar duro Entonces- y duro, saque, Y la saque salud es dinero. lo que más nos pega y lo Entonces que no puedes nosotros, dejar. si no nos convertimos en nuestro propio ministro de Educación, de Salud, de Economía, ¿sí? Terminamos por ser víctimas de la mercadotecnia y de otros pensamientos que pueden no aplicar para nuestro estilo de vida. Por supuesto. Entonces, yo tengo que procurarme, ¿sí? Por eso tengo que convertirme en mi ministro de Educación, porque yo tengo que procurarme el estar leyendo y el estar aprendiendo cosas Claro. que eleven mi nivel cultural, pero también mi nivel financiero y mi salud, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho que es de La Empresa Consciente, se llama, de Freddy Kaufman, un autor que a mí me vuela la tapa de los sesos, me encanta. Y él habla sobre la diferencia entre responsabilidad y culpabilidad. Y dice, culpabilidad, y la divide en dos. Y dice, es la habilidad de culpar, es decir, culpa, habilidad. Habilidad. Y la responsabilidad es la parte contraria de esa culpabilidad, Ajá. que es la habilidad para responder. ¿Sale? Exacto. Entonces, nosotros tenemos que ser absolutamente responsables de lo que nosotros tanto comemos como ingestamos, como todo. Bebemos, ¿no? nos untamos, Así es, lo que olemos, gastamos, todo. lo que ahorramos. Nosotros debemos ser nuestros propios ministros de economía, de finanzas, de educación.
Porque de lo contrario te conviertes en la famosa carga de los hijos, ¿no? A Así ver quién es. se queda con el papá, ya me tocó a mí, te toca a ti, y así la es. verdad pareces pelota. El Exacto, tercer vas gasto, componiendo. el tercer gasto en la encuesta de gasto e ingreso del INEGI es la transferencia de gasto. ¿Qué quiere decir? Que el tercer gasto en este país es mantener a nuestros padres o a nuestros hijos. 7 de cada 10 adultos mayores dependen de uno de sus hijos. Eso me parece muy triste. Ay, no. Muy, muy triste. ¿En dónde te encontramos, Roberto Andere? Roberto.andere@orfin.mx. Roberto.andere Nos estamos quedando en el 7, Orfin. faltan 3. Me parece muy bien para la próxima, para cerrar el año. Así Muchísimas es. gracias, Roberto, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Y ahora